Mera, Santa Cruz, un parque dentro de un pazo, y Santa Cristina, porque hoy vas a conocer Oleiros. Oleiros es un concello del norte de la provincia de A Coruña, comarca de A Coruña también, con 43,66 kilómetros cuadrados y 38.793 habitantes. Es famoso por ser el concello con mayor renta per cápita de Galicia. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os saludo desde el concello de Oleiros. Estamos en el puerto del Orbé, en el Espigón. Vamos a empezar aquí el recorrido. Fijaros que eso que veis ahí ya lo conocéis los asiduos del canal, porque eso es justo el concello de Sada y aquella es la playa de Cirro, que ya la conocéis, concello de Sada, todo eso que veis ahí enfrente. Esta es la ría de Betanzos. Y para este lado tenéis Oleiros, en concreto el Orbé. Fijaros el color del agua, está precioso. Y hay bateas. Pues aquí desde la punta se ve mejor. Ahí tenéis el Orbé, el pequeño puerto. Y allí está Cirro, ya perteneciente al concello de Sada, todo eso. Las bateas. La ría de Betanzos. Betanzos, que ya lo tenéis en el canal también. Y en este lado La iglesia de Santa María de Dexo es original de 1108. Su portada principal es un claro ejemplo del estilo románico, caracterizada por dos parejas de columnas que sostienen arquivoltas adornadas con motivos geométricos. En el exterior, un conjunto de 14 canecillos llama la atención por su rica ornamentación, la cual incluye representaciones de diversos animales, rostros humanos y patrones geométricos. Y aquí estamos en el pequeñísimo puerto de Dexo. Antes veíamos la iglesia de Dexo y este es el puerto. Pusieron aquí estos delfines. Vamos a ver qué hay aquí, porque yo es la primera vez que vengo a este lugar. El Orbé sí que lo conocía, pero de hace muchos años. Ahí hay una calita, fijaros cómo está el mar, qué color, precioso. Y hay unas escaleritas aquí para bajar. Pues fijaros que debe ser parte de una ruta
porque por aquí hay un sendero y estaban ahí los carteles señalizando. Y aquí hay otra bajadita. Ahora estamos entre los faros de Mera, porque en Mera, a falta de uno, hay dos faros. Ahí tenéis el más grande, creo que es, y girando, aquí tenemos el faro pequeño, que además es el Aula del Mar. Y el Aula del Mar es un centro de recepción de visitantes de esta costa, que viene desde aquí, Mera, hacia allí. Es la costa de Dexo Serantes. Y probablemente tiene sendero toda, rodeándola. Y aquello que veis al fondo, con grúas, es Ferrol, es el puerto exterior de Ferrol. Que ya lo tenéis en el canal, por supuesto, como la ciudad más elegante de Galicia. Fijaros lo que pone aquí, Aula do Mar, Aula del Mar. La belleza provoca un profundo sentimiento, despierta la sensibilidad y nos advierte de la necesaria vigilancia de nuestra riqueza natural. Del alcalde Ángel García Seoane, también conocido como Gelo, y famoso porque es comunista. Y sabéis, bueno, vamos a ver, no vamos a entrar porque no quiero perder mucho tiempo. Y os lo dejo para vosotros, para no descubriros todo, pero lo que quería contaros, que se da la circunstancia, fijaros, toda esa gran urbe que veis ahí enfrente es Coruña. Ah, no, el faro está más abajo del aula. Mirad la Torre de Hércules. Está todo, pues ahí tenéis toda Coruña, que bien se ve desde aquí. Estamos justo enfrente. Mirad, aquí se ve un poco del interior del aula. Vamos a ver un poco de la costa por aquí. Pues se da la circunstancia que Oleiros es el concello de Galicia con mayor renta per cápita. A ver qué vemos aquí. Pues os muestra todas las playas y todo lo que hay en la costa de Coruña, de la ciudad de Coruña. Pero fijaros que agreste la costa desde Mera hasta Lorbé, donde estuvimos antes. Que acantilados, salvaje. Y hay veleritos porque hoy sopla un poquito el viento. Pues como os decía, Oleiros es el concello de Galicia con mayor renta per cápita. Aquí viven pues muchos ricos de Galicia, entre ellos la dueña de Inditex, la hija de Amancio Ortega. Y ahí va todo un yate. Pues aquí estamos llegando a la playa de Mera. Ya veis ahí los carteles, ya veis al fondo Coruña. Y aquí además está la playa de Mera. Vamos a cruzar. Fijaros que el suelo está todo de rojo, de adoquines rojos. Y aquí está la playa de Mera con su paseo. Hay cafeterías. El paseíto de madera. Pues esta playa está bastante bien. No es arena blanca, es más bien dorada.
diría que no muy fina tampoco, pero parece muy tranquila. Y fijaros qué agua transparente. Veníamos de allí, del faro. Pues está bastante bien esta playa. Y fijaros qué casa hay allí al fondo. Y en este extremo de Mera hay este jardincito. Allí hay una capilla pequeñita, Santa Ana, y ahí hay un monumento a una parteira. A una partera, tía Antoniña. Ya veis, allí seguimos teniendo Coruña. Ahí hay como un islote. Allí veis la Torre de Hércules. Y aquí hay una pequeña playa, pero veis que tiene bastante piedra. Y eso me hace recordar, si os acordáis del Pazo de Meirás, que está muy cerca de aquí, el pazo donde, bueno, que expolió Franco. Del camino de entrada al Pazo, el suelo estaba hecho de piedrecitas, si no recuerdo mal, sacadas de la playa de Mera, así que probablemente salieron de aquí. Y ahí enfrente veis una chimenea de una antigua fábrica y detrás está el Parque de la Laguna. Hay una laguna que vamos a ver ahora. Pues aquí tenéis la chimenea, también obra del alcalde Gelo. Fijaros que ya pone del 90, o sea, Gelo lleva muchos años de alcalde, muchísimos. Creo que desde el 70 y pico. Y aquí tenéis un monumento a los emigrantes. Qué bonito. Y el Parque de la Laguna, pues es una laguna artificial de donde se extraían los lodos para la fábrica de cerámica de Texas. Y fijaros qué espacio cubierto hay aquí. Pues está bien para días de lluvia, ¿no? Así tenía que haber. Fijaros lo que sale en los carteles del concello. Bueno, en este concello no creo que sea fácil aparcar, pero tenéis aquí un aparcamiento público gratis, Rúa Gándara, ¿vale? Y fijaros que también hay una plaza dedicada a Ana Quiro, la cantante que veíamos en el vídeo dedicado a Arzúa,
de donde ella era natural. Construida en granito durante el siglo XII, la iglesia de San Cosme de Mallorca presenta hoy dos naves pese a haber sido diseñada originalmente con una sola. Entre sus elementos más antiguos, que datan de antes del siglo X, destaca una pila bautismal vinculada a una leyenda. Se cuenta que en el año 997 Almanzor llegó a este lugar y dio de beber a su caballo en ella. Ahora estamos en otro núcleo que se llama Santa Cruz y este es el Parque de As Galeras. Es precioso, ¿eh? Porque realmente Oleiros no tiene así un núcleo urbano, tiene como 3 núcleos urbanos, más o menos urbanos, no muy urbanizados, no hay grandes edificios, es un concello más bien de casitas, de chalets, vivienda unifamiliar. Y los núcleos principales son Mera, que ya lo vimos antes, Santa Cruz y Santa Cristina. Bueno, puede que haya alguno más, pero esos son los más conocidos, los más famosos y los que vamos a ver. Hay el propio de Oleiros también, me parece. Fijaros, pues ahí hay un parque de calistenia, están haciendo ejercicio. Parque das Galeras. A lo mejor hay un mirador y por ahí hay bancos para venir a comer si queréis, como vamos a hacer nosotros. Bueno, pues aquí tenéis ahí como una especie de mirador, pero solo da vistas hacia la ciudad de La Coruña. Ahí lo tenéis. Bueno, pues aunque veis ahí, hay un circuito de running a escaleras, el parque que estábamos viendo, pero realmente sigue por aquí, todo por aquí. La verdad que está súper cuidado. La hierba, el césped perfecto, parece un campo de golf. Se prolonga por allí, mirar toda la costa, hacia Coruña. Mirad, pues hay gente ahí reunida también comiendo, nosotros ya comimos. No sé, quería enseñaros porque realmente este parque de As Galeras está unido a otro que es el de las 13 Rosas. No sé exactamente dónde está la división o... Igual lo pone ahí, no sé si esa escultura dirá algo. ¿Sabéis que las 13 Rosas se refiere a 13 mujeres que asesinaron en la dictadura 4 meses después de acabar la guerra civil? Las mataron, pues acusadas de rebelión. Algunas eran de las Juventudes Socialistas, pero bueno, eran chicas muy jovencitas, de entre 17 y 29 años, y pues ya me dirás qué mal hacían. Pues seguramente esa escultura se refiere a ellas. Pues vamos hacia la escultura y creo que ahí están hasta los rosales. Pero mirad qué vistas tan bonitas a Coruña. Y la escultura parece que simboliza, pues, cuando alguien recibe un disparo, ¿no? Que el cuerpo va hacia atrás, quizá por fusilamiento. Pues ahí tenéis las rosas. Homenaje del pueblo de Oleiros a las 13 mujeres fusiladas por la dictadura franquista el 5 de agosto del 39
en la tapia del cementerio de la Almudena en Madrid, cuyo único delito fue la lucha contra los golpistas por la defensa del gobierno legítimo de la República, la democracia y la libertad, para que vuestros nombres no se borren de la historia. A todas las personas que dieron su vida por la libertad y la democracia. Para que veáis una pequeña muestra de las casas que hay por aquí. Y mirar a dónde vamos. ¿Preparados y listos para ver esta belleza? Mirad por ahí, un pozo, una terracita, el mar. Ahí no se ve nada de arena, ¿eh? Y esto es Santa Cruz, el puerto de Santa Cruz. Y ahí tenéis la isla y el castillo de Santa Cruz, súper mítico. ¡Qué belleza! Bueno, pues ahí tenéis el horario y este es el puente de acceso a la isla y castillo de Santa Cruz, que como ponía en el cartel, si os ha dado tiempo a leerlo y si no os lo cuento yo, pues se construyó para defensa de la ría de La Coruña de las amenazas que entraban por ahí, por el océano. No especificaba cuáles serían normandos o no sé, del norte, o ingleses quizá, franceses. Es una belleza. De este lado tenemos Santa Cruz. Y al otro lado una pequeña playa. Paradisíaco esto. Pues ya estamos llegando y aquí tiene su base un centro de investigación medioambiental. Mirad, importante, zona accesible a personas con movilidad reducida. Pues ahí tenéis. Hay un paseo, parece que rodea. Bienvenidos a la isla de Santa Cruz. Aquí nos cuentan que hay un palomar justo debajo, ahí se ve en el dibujo. Y aquí estamos, en la torre del castillo, desde arriba. Fijaros qué vistas hacia el continente, porque estamos en una isla. Qué chulo, ¿eh? Qué chulada. Ay, mira, ahí hay como un dique. Bueno.
pues tenéis como telescopios para mirar, o telescopios no, prismáticos para mirar lejos. Ahí tenéis parte del castillo y Coruña al fondo. Un pequeño estanque, bueno, hay un jardincito. Aquí están las almenas todas. Podemos subir allí a ver si hay más vistas. Bueno, vistas claro que hay. Y aquí tenéis el castillito por detrás. Fijaros qué bonito. Es pequeñito. Está precioso, ¿eh? Y aquí hay una garita típica de todos los castillos. Qué estrechito es. Es muy estrechito. Pues ahí dice que la pardela, es que no sé cómo se dice en español pardela. Cenicienta es embajadora de Oleiros porque se venía todas las primaveras hasta aquí. Y este monumento tan bonito, no sé si es el homenaje. Y por aquí supongo que se va al mismo camino de la entrada que rodeará el castillo, entiendo. Pues sí, aquí hay un paseo rodeando, parece. Bueno, pues ahí hablaba un poco de que Felipe II fue el que mandó construir este castillo para defenderse de los piratas y de los enemigos, en concreto de los ingleses. Y habla de mujeres importantes como María Pita, que es la heroína coruñesa, y otra mujer que acabó ciega y a pesar de ser una heroína, pues tuvo que andar mendigando después. Injusticias de la historia, ¿no? Como tantas. Y después habla de Sir Francis Drake, de si era pirata o era un ser. Pues para los ingleses era un héroe porque venció a la Armada Invencible y además fue el primer inglés en dar la vuelta al mundo. Pero para nosotros, por ejemplo, pues era un pirata y saqueaba, ¿no? Así que... Y dice con qué cara de la moneda nos quedamos. Pues nosotros yo creo que con la de pirata, los ingleses que se queden con la de héroe. Aquí nos habla un poco de cómo es el fondo marino de la zona, de la ría de Coruña.
Esta escultura es de José Francisco Escudero a partir de un boceto original de Luis Seoane, dedicado a los emigrantes. Bueno, y aquí tenéis un mural típico de las abuelitas gallegas que son voladoras. Ni es una bruja y en vez de escoba tiene ahí como un jarrón, no. Es en referencia al nombre de Oleiros, que se cree que podría venir pues de alfareros, ¿no? Y aquí veis un mural dedicado a Emilia Pardo Bazán, pone una mujer sin límites. Pues Emilia también fue propietaria del castillo de Santa Cruz, pero lo donó para huérfanos de la guerra. Y ahora vamos a ese pazo de ahí, ese edificio rojo, que es el Museo de Os Oleiros, de alfarería, gratis. Y también es biblioteca y creo que centro social. Pues aquí tenéis el Pazo de las Torres, que está dentro del Parque de las Torres también. Y ya veis que es centro cultural, biblioteca, aula de tercera edad, teatro, sala de exposiciones. Y tienen un bonito jardín. El Museo Os Oleiros José María Caideda, especializado en cerámica tradicional, alberga una extensa y valiosa colección que reúne piezas de más de 150 alfares distintos, varios de los cuales ya no existen. Este recinto se ubica en As Torres de Santa Cruz, también llamado Pazo do Coruxo, un edificio histórico declarado bien de interés cultural que data del siglo XVIII. Bueno, ahora estamos en el Parque de Acapela, que me pareció interesante y llamativo porque aquí había un pazo, que era el Pazo de Acapela, pero está abandonado y pues parecía que se podía pasar a través del pazo, que era parte del parque, pero no sé si estoy equivocada. Vamos a ver si lo descubrimos. El parque es muy bonito. Aquí lo que veo que en Oleiros hay muchas cuestas y muchas curvas, porque hasta el parque tiene curvas, pero el suelo está como para todo de musgo y todo va haciendo curvas, pero está bastante escondido para encontrar, y para aparcar pues prácticamente no hay sitio. Me imagino que es porque en esta época no viene mucha gente, pero o es que hay entrada por otra parte. Vamos a ver qué descubrimos. Pues aquí a lo mejor era otra entrada más fácil. Hay un lavadero y aquí hay un puentecito de madera muy bonito, y a lo mejor en el otro lado vemos el pazo. Pues el jardín está muy bonito, pero los restos del pazo no los hemos visto. Este parece un paseo que circunda. Ya veis que a la izquierda hay como un muro. En algún punto tendremos que ver el pazo. Pero está muy bonito, con estos bancos además. Bueno, pues el jardín es precioso, o sea, es como el de algunos pazos que hemos visitado, con caminitos y también bastante cuidado. Ah, ahí está el pazo. Ahora sí que vi el edificio. Está aquí a la izquierda. A ver si ahora el camino nos lleva a la izquierda. Ahí está.
Me parece una pasada. Hoy por aquí está muy cerrado. Vale, vamos por el otro lado. Pues ya decían que era un parque romántico y lo es. Bueno, aquí está todo el suelo plagado de pétalos de camelia. Ahora ya se acaba la temporada mejor. Aquí está el edificio. Mirad, aquí hay una fuente. Y aquí está el edificio. A ver si podemos pasar. Bueno, aquí pasan aviones seguido porque está el aeropuerto ahí al lado. Qué precioso. Precioso este jardín, este parque. Bueno, pues aquí tenéis. Impresionante. Qué pasada la entrada ya. Con estos dos arcos. ¡Wow! Me recuerda a la casa de la Escusalla, que ya la tenéis en el canal. La casa de la Escusalla en la serie de vídeos del Parque Natural del Xurés. ¡Oh! Un palomar. Fijaros, todo devorado por la naturaleza. ¡Qué bonito, qué mágico! Parece una selva. Impresionante. ¡Qué chulo! Fijaros cuánta vegetación. Lo que sería esta casa. Y fíjate, pusieron bancos como si fuera una parte más del parque, como si nada. Qué chulo. Me encanta esto. Fijaros, es grande. Aquí es como bajito para pasar. Aquí está el palomar. Y aquí hay otro hueco. Qué pasada de sitio. ¿Y se puede ir por ahí? A ver. Estos sitios tienen algo de misterio, ¿no? Aquí estamos en la parte de arriba. Ahí es por donde pasamos. Y ahora vamos para este lado, a ver. ¡Qué pasada! Fijaros, donde iban apoyadas las vigas. No sé cómo se llama eso. Perdonad mi ignorancia. ¡Qué pasada! ¡Qué chulo! Un super árbol aquí metido. Y a ver por este lado qué hay. Mira, restos de la lareira, quizá. Parece, ¿no? Parecen restos de la lareira. Qué pena, ¿no? Qué chulada, la verdad. Pues aquí con la camelia en el medio, los bancos. Dejadme en comentarios si os gustan estos lugares, porque a mí me encantan.
tienen como un halo de misterio, ¿no? Las casas abandonadas así. ¿Cómo sería este pazo? Y esta parece la entrada principal. Creo que nos equivocamos yendo por aquel lado porque por allí es por donde empezamos todo esto y no me di cuenta que había aquí un edificio. Y aquí hay como una fuente. Es como si antes hubiera ahí una imagen. Pues ahí tenéis el Pazo de Acapela, lo que queda de él. Una preciosidad de lugar, un sitio mágico. Vale muchísimo la pena venir hasta aquí. Bueno, es que nosotros bajamos por donde ponía Parque de Acapela, pero es que hay que ir a donde pone Parque de Ibarrola. Si lo buscáis en Google viene como Parque de Ibarrola, no Parque de Acapela. Pero creo que es el Pazo de Acapela. Ahí está. Está muy escondido. Y se me olvidaba que ahí está el Pazo y debajo todo el jardín este precioso. ¿Qué pasa? Que a la izquierda hay otro parque que se llama de Acapela. Aquí están los parques todos pegados unos a otros. Bueno, es uno de los concellos con más zonas verdes, eso es cierto. Aquí hay un parking, es el parking de la playa de Bastiagueiro. Vamos hacia allí, porque la playa de Bastiagueiro es la playa a la que venía Franco. De hecho, creo que era privada. Gracias al alcalde actual de Oleiros, pues la playa ahora es pública, pero era privada. Y sabéis que en este concello vive gente de mucho dinero y gente famosa. Y sabéis que hay un actor muy famoso casado con una gallega y yo sospecho que se compró una casa de estas de por aquí. Yo diría que esta quizá, no sé. Eso es lo que me pareció entender, que era una playa que daba a esta playa, una casa que daba a esta playa. Y aquí tenéis, hoy que no hace, bueno, ya hace buen día, hace algo de viento, no hace muchísima temperatura, pero bueno. Y claro, es sábado y la gente viene ya a la playa. Pienso que es mejor playa que la de Mera y todas las que hemos visto hasta ahora. Mirad, la arena es más blanca y fina. Ah, no, creo, yo por lo que vi, creo que es aquella la casa que se compró Richard Gere. Creo que es esa de ahí. Esa que tiene ahí palmeras. Esa de ahí. Es la que sospecho, no lo sé fijo. Pero creo que es esa, que podría ser esa. Llega hasta aquí el agua de la ducha. Pues ahí tenéis. Y es una playa propicia para el surf. Para surf de iniciación. Ahí tenéis Coruña enfrente. El puerto de La Coruña, se ven los barcos saliendo. Es una playa propicia para aprender surf porque hay olas pequeñas y hay escuela de surf. Pues ahí tenéis. Esta era la playa donde venía Franco. El Pazo de Meirás está muy cerca. Y ya sabéis que tenéis el vídeo del Pazo de Meirás en el canal ya. Y ahora estamos en el núcleo que nos faltaba, que es Santa Cristina. Esta es la avenida de bajada tradicional de siempre, con un montón de locales, restaurantes, cafeterías, heladerías, de todo.
para que veáis, esta es la bajada a la playa. Y vamos hacia allí. Pues ya estamos casi llegando. Fijaros qué ambientazo de terracitas. Pues es un sitio típico de paseo de la gente de Coruña y de todos los alrededores, porque es un lugar agradable. Te puedes dar un paseo por la playa y después tomarte aquí una cervecita, al que le guste, o un heladito. Pues aquí tenéis el paseo de la playa de Santa Cristina. Ya veis que hay gente, pero bueno, apenas hay gente en el agua, aunque eso es habitual en Galicia por la temperatura del agua. Y también incluso en la arena, pues la gente está algo abrigada alguna. Y ahí tenéis Coruña enfrente, estamos ya más cerquita. Ese edificio grandote que veis ahí es el hospital principal de Coruña, el Juan Canalejo. Después terminaremos el vídeo allí enfrente para que veamos las vistas de Santa Cristina desde Coruña. Y el paseo sigue por ahí, pero vamos a ir por aquí para ver la ría de La Coruña, este otro lado que también tiene su playa, ambiente y paseíto. Vamos a ver los dos lados. Aquí tenéis la playa que da a la ría de Coruña. Ahí enfrente es Coruña. Allí veremos el puente del Pasaje, que es el que une. Y aquí hay un bonito paseo, la verdad. Y fijaros, una escultura en honor a los abuelos y a las abuelas, que ahora tienen un papel bastante importante en el cuidado de los niños. Pues este parque aquí pegado a la playa es el Parque José Martí. Así que tenéis de todo aquí, tenéis playa, parques, paseo y para tomar algo. Pues aquí tenéis, ya cruzamos ese que veis, bueno, esta es la ría de La Coruña. Ahí al fondo está el puente del Pasaje, por donde se cruza a Coruña. Y ahí enfrente está Santa Cristina, que pertenece a Oleiros, donde hemos estado hace un rato. Fijaros qué buena playa para los dos lados. Y aquí acabamos el vídeo dedicado al concello de Oleiros. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, regaladme un like, suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.